Bueno, pues buenas tardes, lo primerito, integrantes del grupo G7 en H5, acuérdate, para la asistencia. Y vamos a la segunda de las horas que vamos a ver de álgebra lineal, la N08. Luego pararemos 5 minutillos y luego ya del tirón, la N09. Te recuerdo, habíamos visto en la N07 que había que resolver un sistema de ecuaciones lineal y que para resolver y habíamos repasado un poco la eliminación gaussiana, los sistemas de ecuaciones lineales, los habíamos llamado tal que así, sistema de ecuaciones lineales, y además de hacer la implementación, la interpretación matricial de la eliminación gaussiana, repasarlo un poquitín, habíamos concluido que costaba del orden de 2/3 de n cubo, operaciones, ¿vale? Entonces, pero eso es un sistema de ecuaciones lineales. Lo primero que vamos a hacer esta tarde es cómo nos lo montamos para aplicar el método de Newton a la resolución de un sistema de ecuaciones no lineales. No lineales. Y que vamos a abreviar como SEN-L. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio 6.3, apartado B, ejercicio 6.3, apartado B, que versa sobre el método de Newton para resolver un sistema de ecuaciones no lineales. En concreto, el que vamos a hacer es ese que tienes ahí. Tienes un campo escalar, f1 de x1, x2, es esta. x1 al cuadrado más, menos 2x1, ¿no? Menos 2x1 menos x2 tiene que estar igualado a 0, más 0,5 igualado a 0. Y el otro campo escalar, componente, se llama x1, x2, sería x1 al cuadrado más 4, x2 al cuadrado menos 4 igualado a 0. Bien, a todo esto es a lo que, igual que el otro día con el gradiente y la hessiana, pues le llamo x en negrita. Bien, bien. Pues fíjate, los campos escalares, los f sub i, son funcioncillas de Rn en R. En concreto, en este caso, por ejemplo, con n minúscula igual a 2, pues de lo que se trata es de hacer un campo vectorial f gorda en negrita que sea de Rn en Rn, en este caso de R2 en R2, donde sus componentes son precisamente los campos escalares. O dicho de otra manera, permite ampliarlo un poquitín, ahí. O dicho de otra manera, el f gorda de x en negrita es f1 de x en negrita y f2 de x en negrita. Todo ello va igualado al 0, con lo cual de lo que se trata es de buscar quién es el vector x en negrita asterisco, tal que f de x en negrita asterisco me queda el 0, igual que en la ecuación, cuando tenías una sola ecuación no lineal. Pues vamos a interpretar esto matricialmente, o sea, geométricamente, pintando lo que se llaman las curvas de nivel 0 de los campos escalares componentes. Entonces, y vamos a hacer una sucesión vectorial empezando de este vectorcillo. Bien, entonces, sería tal que así. Suponte que esto es x1, este es x2, y voy a pintar los puntos en los que todo esto vale 0. Todo esto vale 0. O dicho de otra forma, la curva de nivel 0
de ese campo escalar? Pues todos esos puntos son en los que f sub 2 de x en negrita vale 0. Y todos los puntos en los que f sub 1, todo esto de aquí, vale 0, es una cosa, por 0, 0 no pasa, ¿no? Es una cosa tal que así. Todos esos puntos son los que f sub 1 de x en negrita vale 0. Pues resolver un sistema de ecuación no lineal es encontrar este punto y las dos raíces de la ecuación no lineal serían esos dos. Quiero buscar quiénes son x1 asterisco y x2 asterisco, tales que f de x asterisco vale 0. Pues hemos dicho, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Empezamos del punto este, del punto 2, un cuarto, ese sería el punto x super 0. Y procedemos de la siguiente manera. Fijamos la que se llama la dirección de Newton. Esta sería la dirección d super 0, que es un vector, a través del cual paso de x sub 0 más d super 0 al vector x super 1. Y luego fijo la dirección de Newton d super 1 y me muevo a x super 2. Así voy construyendo una sucesión vectorial, que ya dijimos que se denotaban tal que así, intentando acercarme al x1 asterisco, x2 asterisco. Vale, pues se hace muy fácil. Es, dado un x sub 0 perteneciente a Rn, lo que se trata es de repetir x super k más 1 igual a x super k más la dirección de Newton de super k para todo k natural, donde la dirección de Newton de super k es la solución del sistema de ecuaciones lineal, o sea, de un sistema de esta forma, en el que la matriz de coeficientes y el vector de términos independientes son respectivamente la jacobiana evaluada en el x super k por el vector de incógnitas igual a menos la f gorda en x super k. Bien. Oye, ¿te acuerdas lo que era la jacobiana en un campo vectorial? A ver si no nos vamos a acordar de eso. El que hacía el papel de la derivada en un campo vectorial, la jacobiana, era la parcial de f1 con respecto a cada una de las variables y la parcial de f2 con respecto a cada una de las variables. A ver, ¿cuánto vale la parcial de esta f1 con respecto a x1? Venga, valiente. 2x1 menos 2, ¿sí? La parcial de esto con respecto a x2 menos 1. La parcial de este con respecto a x1, 2x1. Y la parcial de este con respecto a x2 sería 8x2. ¿Lo ves? Igual que el otro día la hessiana era una matriz simbólica, pues aquí la jacobiana es una matriz simbólica que se evalúa en un punto, en concreto en el x en negrita, pues ya te queda una matriz de numerillos. En concreto, lo que hago es, lo evalúo en el punto 2, un cuarto. ¿Ves? Me quedaría 2 por 2, 4, 2 menos 1, 4, 2. Pues esa matriz es la que pones aquí para resolver el sistema que tenga de vectores de términos independientes menos la f gorda en x super 0. Evalúas aquí el x super 0
y te queda un vectorcillo. Pues lo cambias de signo y ya tienes un sistema que puedes resolver con el backslash del MATLAB, o puedes resolverlo con la eliminación gaussiana que repasamos el otro día, o puedes resolverlo con la calculadora en el modo EQN, el 1, que resuelve sistemas 2×2, ¿bien? Y la solución del sistema es la dirección de super 0 que le endiñas a x super 0 para irte al próximo punto, al x super 1. Ya estoy aquí en el x super 1. ¿Ahora qué hago? Pues vuelvo a evaluar la f. Lo cambio de signo y ya tengo este de aquí, menos f gorda en x super 1. Evalúo la jacobiana en x super 1, resuelvo el sistema y tengo la dirección de super 1 para moverme al punto x super 2. ¿Vale? ¿Entendido entonces? Pues digo porque eso lo practicaremos hasta el límite en la práctica N1 más N2, en la que pondremos ejemplillos numéricos de cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales. Vale, ¿te ha quedado claro entonces, no? Perfecto. Y ahora ya podemos pasar a continuar. Estamos en la 40. ¿Qué hay que comentar sobre determinantes y cálculo de inversas? Pues fíjate, cuando tú haces la eliminación gaussiana, antes de hacer la sustitución regresiva, multiplicas los elementillos que te han quedado en la diagonal. Y luego multiplicas por -1 elevado al número de intercambios de filas y columnas que hayas realizado. Pues eso es el determinante de A. Y como la eliminación gaussiana costaba 2/3 de n cubo, pues puedes calcular determinantes en orden 2/3 de n cubo operaciones. ¿Bien? Bien. Y sobre el cálculo de la inversa, lo único que vamos a decir es que en el mejor de los casos cuesta 4 veces más que resolver un sistema, ¿lo ves? Que cuesta 8/3 de n cubo. Y el mejor de los casos me refiero a lo siguiente. Vamos a ponerlo tal que aquí. Calcular x como a-1 por b cuesta 8/3 de n cubo. Luego, entonces, ¿vamos a calcular inversas o no? Pues, salvo que te pongan una pistola en la sien, no, porque como resolver un sistema me cuesta 4 veces menos que esto, pues esto lo intentaré evitar. Digo, cuesta eso si se calcula usando A barra, digo, usando la notación del MATLAB, A barra y la identidad. O dicho de otra forma, es decir, si la matriz inversa de A tiene por columnas X en negrita 1, X en negrita 2 y X en negrita 3, entonces, para calcular la X super 1, lo que hago es resolver este sistema que tiene por vector de término independiente la primera columna de la matriz de identidad en negrita sub 1 y obtendría esta primera columna de la inversa de A. Si resuelvo este, el que tiene por vector de término independiente la segunda columna de la matriz de identidad, obtendría esta. Y si resuelvo este, igual a 0,01, que es en negrita sub 3, pues obtendría esta. ¿Vale? Y el ejemplillo correspondiente hay que hacer algún ejercicio de inversa. Pues vamos a hacer el ejercicio 6.2, apartado A, que tienes en la 6.2a, dice, calcula la inversa con la técnica de eliminación gaussiana, que es esta que vamos a ver, y analiza si ello tiene ventajas a la hora de resolver un sistema de ecuaciones lineales. Ya hemos visto que no. Lo tienes en la 48A, en la parte de abajo. 48A,
en la parte de abajo. Vamos a tomar nota aquí también. Lo vamos a poner así, ¿vale? 48A en la parte de abajo. Fíjate, como tengo que resolver 3 sistemas con la misma matriz A y vectores independientes diferentes, pues voy a hacer todas las manipulaciones con la matriz ampliada tal que así. Hago ceros, el multiplicador 2 entre 1 y cambiado de signo, el menos 1 entre 1 y cambiado de signo, y luego hago 0 tal que aquí, y ahora hago sustitución regresiva con este. Y obtengo la primera columna de la inversa de A, luego hago una sustitución regresiva con este, y obtengo este, y hago una sustitución regresiva con este, para obtener este. ¿Bien? Bien. Es que resulta que en el colegio a mí me dijeron que había que hacer Gauss-Jordan, ya, pero Gauss-Jordan en la eliminación gaussiana, una vez que haces 0 por aquí debajo, no tienes que trabajar con la tercera columna, pero en Gauss-Jordan tienes que hacer 0 también este, haciendo 2 entre menos 3 y cambiado de signo, haría 0 tal que ahí, y tendrías que trabajar con la tercera columna. Sí, al final luego haces solamente una sustitución diagonal, pero salvo que tengas una máquina en paralelo, que normalmente los humanos no lo tenemos, ¿no? Pues no te sirve de mucho. Y sin embargo, fíjate lo que cuesta. El cálculo de la inversa, tal como te lo he contado, cuesta 8 tercios de n cubo. Y si usas Gauss-Jordan, cuesta 9 tercios de n cubo, con lo cual peor. Y a la hora de resolver el sistema, el de la eliminación gaussiana costaba 2 tercios de n cubo y este cuesta 3 tercios de n cubo, con lo cual todavía peor. ¿Vale? Vale. Por eso nada más que vamos a contar de inversa, eso que te he comentado. Y además apúntate ahí que solo calcularás inversas a punta de pistola, ¿eh? Bien, bien. Otra cosa. ¿Has visto en exámenes de años anteriores lo de las estrategias de pivotaje? Pues es el momento de entenderlas. Vamos a hablar del pivotaje parcial y también del pivotaje total. Y vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos, el 6.1a, que hicimos con pivotaje normal, o sea, solo intercambiando filas cuando hubiera un 0 a la hora de calcular el multiplicador, no cuando para evitarme trabajar con 2 tercios, ¿eh? Que la eliminación gaussiana no intercambia filas por la cara. Pues ese lo voy a hacer también con pivotaje parcial y ese mismo ejercicio también lo vamos a hacer con pivotaje total. En concreto, estaba el otro día, a ver, mucho para atrás, en la 49A tienes tanto el del pivotaje parcial como el del pivotaje total. Entonces, ojo, la técnica es la siguiente, porque el pivotaje parcial escalado esté perdonado, ¿eh? El parcial escalado no, ¿eh? Entonces, en el pivotaje parcial, lo que se hace es buscar el mayor en módulo por la subcolumna en la que estás trabajando. Bien, busco el mayor en módulo por la subcolumna en la que estoy trabajando. Entonces, con i igual a 1, estoy trabajando aquí. ¿Dónde está el mayor en módulo? Pues sería el 3, ¿no? Y si fuera menos 3, también, porque es en módulo, ¿eh? Entonces, tengo que conseguir que este 3 vaya a la posición pivotal, a la diagonal. Entonces, lo primero que hago es intercambiar las filas, ampliada incluida, filas 3 y fila 1. Intercambio esta con esta y me queda aquí. ¿Lo ves? Ahí. Ahora hago ceros, menos 1 entre 3, menos 1 tercio, cambio de signo, 2 entre 3, cambio de signo, menos 2 tercios para anular este. Ya estoy aquí, pues i igual a 2, con i igual a 2. Tengo que buscar el mayor en módulo por aquí, por la subcolumna en la que estoy trabajando, ¿lo ves? ¿Y cuál es el mayor en módulo? Pues como hay empate, es un tercio, ¿no? Pues no hago intercambio.
hago el multiplicador, este entre este y cambio de signo, menos 1, y entonces me queda ahora hacer la sustitución regresiva para obtener de la última ecuación x3, de la siguiente x2 y de la siguiente x1. ¿Vale? Oye, por cierto, ¿cuántos intercambios hemos hecho? 1, ¿no? El de filas inicial. Pues menos 1 elevado a 1 menos 1 por el producto de la diagonal, que es menos 2, menos 1 por menos 2. El determinante de la matriz principal era, de la matriz A inicial, es 2. ¿Vale? Vale. Este se dice es un ejemplo en aritmética exacta, ¿eh? Hemos usado 2 tercios, 1 tercio. Vamos a hacer uno en aritmética aproximada, que es en concreto el ejercicio 6.4, que dice, usando un sistema aritmético de 4 dígitos, con centinela y redondeo, haces eliminación gaussiana para resolver este y este. Vamos a empezar con el primero. 6.4, 6.4. ¿Qué tienes en la 48B? 48B. Entonces, a lo mejor ves aquí mejor el sistema. El primero es este. Entonces, primera observación, que la solución analítica es exacta, es 10 y 1. ¿Por qué? Porque si multiplicas aquí este por 10 me queda 0.03 más 59,14 por 59,17. Y la segunda ecuación pues también se verifica con 10 y 1. La solución es 10 y 1. ¿Bien? Bien. Pues fíjate, calculo el multiplicador correspondiente. Sería el 5291 entre este, que no es 0, pero es muy chiquitillo, y cambiado de signo. Y entonces me quedaría este de multiplicador, que cuando hago las operaciones en la aritmética aproximada que me han comentado, el x sub 2 en vez de 1 me sale 1.001. Vaya. Pero es que el x sub 1, que era 10, ahora vale menos 10. ¿Lo ves? Luego, entonces, claro, ¿ahí qué ha ocurrido? Pues que el multiplicador, o sea, que no he usado el pivotaje parcial. Si uso pivotaje parcial, ¿cuál es el mayor en módulo aquí? El 5. Luego, entonces, antes de hacer esto, tengo que intercambiar las filas 1 y 2. Ahora calculo el multiplicador y me queda otra vez la solución auténtica, aunque haya utilizado una aritmética aproximada. ¿Sí? Pero no te confíes. Si hacemos el otro utilizando pivotaje parcial, ¿qué pasa? Pues que como el otro sistema es exactamente el mismo que este, pero multiplicando la primera ecuación por 10.000, pues entonces la solución sigue siendo 10 y 1. Pero ¿ves? Ahora tengo que intercambiar las filas 1 y 2. No, el mayor en módulo ya está en la posición pivotal. Con lo cual, cuando hago la eliminación gaussiana, vuelvo a obtener 1,001 y menos 10. ¿Te das cuenta? Por eso es que tiene que haber otra técnica de pivotaje. Claro, la otra que aparece en los exámenes es el pivotaje total. Total. En el pivotaje total tienes que hacer intercambios de columnas además de los de filas que hacías aquí. Entonces, como hay que hacer intercambios de columnas, tienes que llevar un control en el pivotaje total. En este no, en este. Tienes que llevar un pivotaje, un control de en qué orden están las incógnitas. Me refiero. Inicialmente las incógnitas vienen en el orden x1, x2, x3, ¿no? Y dijimos el otro día que multiplicar una matriz por un vector era hacer una combinación lineal de las columnas de la matriz. Esta por x1, ¿sí? Más esta por x2, más esta por x3. Entonces, claro,
Si intercambio las columnas 1 y 3, para que la combinación lineal siga siendo la misma, pues tendré que intercambiar el que ocupe la posición 1 con el que ocupe la posición 3 en el vector de incógnitas. Por eso, el vector de incógnitas pasa a ser x3, x2, x1. Bien, cuando después intercambie las columnas 2 y 3, lo que hay aquí en la segunda posición y en la tercera lo tendré que intercambiar y pasará a ser x3, x1, x2. Y es el orden en el que obtendré las incógnitas en la sustitución regresiva última. ¿Vamos al ejemplillo? Venga, el ejercicio 6.1, apartado C. Aquí lo tenemos. Entonces, ojo, en el pivotaje total, con i igual a 1, busco el máximo en módulo, pero no por la subcolumna en la que estoy trabajando, sino por la submatriz que me queda por reducir, por aquí, sin considerar la ampliada, para buscar el mayor en módulo. Entonces, ¿dónde está el mayor en módulo de aquí? El 4. Pues hay que conseguir que este 4 vaya donde está el 2. Pues lo primero que hago es intercambiar las filas ampliada incluida 1 y 3. 1 y 3. Y ahora, para que este 4 pase aquí, intercambio las columnas 1 y 3 y actualizo el vector de coeficientes para que ponga x3, punto y coma x2, punto y coma x1. Ahora hago ceros tal que aquí. Menos 3 cuartos, cambio de signo 3 cuartos, menos 1 cuarto, cambio de signo 1 cuarto. Y ahora tengo que buscar para i igual a 2 el mayor en módulo por aquí. Por aquí, ¿lo ves? ¿Cuál es el mayor en módulo? Pues el 11 cuartos, que es 2 y pico, ¿no? Hay que conseguir que el 11 cuartos vaya donde está el menos un medio. Pues intercambio ampliada incluida las filas 2 y 3 y luego intercambio las columnas 2 y 3. Por lo tanto, lo que está aquí en la segunda posición y lo que está en la tercera posición lo intercambio. ¿Vale? Hago un 0 tal que aquí y ahora hago la sustitución regresiva para obtener de la última ecuación x2, de la penúltima ecuación x1 y luego de la primera ecuación el x3. ¿Vale? ¿Entendido entonces? Entendido entonces. Por cierto, ¿cuántos intercambios hemos hecho? Hemos hecho 4 intercambios, 2 de fila y 2 de columna, ¿sí? Luego el determinante será menos 1 elevado a 4, que es 1, por el producto de los elementos de la diagonal, que es 2. Cosilla. ¿Vale? Venga, dime. ¿Hay alguna preferencia por cambiar antes filas que columnas o columnas que filas? ¿O da igual? Tiene que ver con cómo tengas almacenada la matriz, pero en el pivotaje parcial solo intercambia filas. Y sin embargo, en el pivotaje parcial, en el total, sí que intercambias filas y columnas. Tú dices, a la hora de llevarte uno a una posición determinada, nada, en el pivotaje total. Sí, en el pivotaje total, claro. Nada, con que te lo lleves a la posición pivotal, a la diagonal principal, como quieras hacerlo. Vale, gracias. Es que sí, que el resultado es el mismo, realmente. Sí, seguro. Pero ten cuidado que el vector de incógnitas cambia solamente cuando haces intercambios de columnas, de filas no. Vale. Este es solo para... Por eso en el pivotaje parcial no tienes que llevar la cuenta del vector de incógnita. Bien, venga, más observaciones. ¿Ha quedado clarito los dos pivotajes? Fantástico. Y lo otro que teníamos que contar en esta primera hora, en la N08, es otra de las cosas que te encuentres mucho en los exámenes, que es la factorización LU, que ya te sonará de tus tiempos mozos de álgebra. Entonces, en la factorización LU vamos a ver el teorema de existencia que tienes que aplicar el día del examen cuando te toque la factorización LU
Y sobre todo vamos a ver también su importancia, es decir, ¿para qué te sirve tener escrito A o P por A igual a LU, una matriz A, como un producto de dos matrices triangulares, una inferior y otra superior? En concreto, el comando en MATLAB se llama LU, LU en MATLAB. Entonces, tú suponte que tienes que resolver 666 sistemas con la misma matriz de coeficientes. Es decir, que tienes 666 Bs diferentes, pero todos con la misma matriz A. Entonces, claro, si la matriz A sabes escribirla como L por U, entonces luego lo único que tienes que hacer es resolver L sub I, o sea, L por I igual a B mediante sustitución progresiva, que te recuerdo que costaba solamente n cuadrado del orden de n cuadrado operaciones, y una vez que tengas el I, resuelves U por X igual a Y utilizando sustitución regresiva, que también solamente costaba del orden de n cuadrado operaciones. ¿Vale? Vale. Oye, y si en vez de A igual a L por U tienes P por A igual a L por U, pues multiplicas en los dos lados por la matriz P y resuelves este. ¿Vale? ¿Entendía la importancia de escribir A como L por U? Perfecto. Pues el teorema de existencia que tendrás que aplicar el día del examen es este. Dice, A se puede escribir como una matriz triangular inferior con unos en la diagonal por una matriz U o R, creo que le llamabas U en álgebra, ¿no? Pues U, una matriz triangular superior con elementos diagonales no nulos, pone sí, solo sí, ¿lo ves? Sí, solo sí. Todas las submatrices principales sucesivas de A tienen determinantes distintos de 0. Anda, pues eso lo estábamos poniendo el otro día en el esquemilla tal que aquí, ¿no? ¿Te acuerdas? Lo que hemos dicho es que como A se escribe como L por U, sí, solo sí, pasa esto. Y como esto sí, solo sí, se podía hacer Gauss sin intercambiar filas, pues habrá una conexión entre la factorización LU y la eliminación de Gauss sin intercambiar filas. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ahora la veremos. Y en caso de que permitas que en la diagonal de la R o de la U haya ceros, pues puede haber factorización, puede no haber, puede haber múltiples factorizaciones, es lo que veremos ahora después. Pero a lo que te iba, ¿cómo se aplica el teorema 325 el día que en el examen te toca factorización LU? Muy fácil. Te lo preguntan tal que así. Dicen, determina los valores de alfa reales tal que A de alfa se puede escribir como L por U con L y U regulares. Pues tú suponte que el A de alfa es, yo qué sé, 2 menos alfa, 3, 0, alfa y aquí otros elementillos. Bien, hemos dicho, A de alfa es factorizable LU si y solo si se cumple que el determinante de ese sub 1, que sería 2 menos alfa, es distinto de 0, que eso ocurre para todo alfa distinto de 2, que el determinante de ese sub 2, que es alfa por 2 menos alfa, sea distinto de 0, que es para todo alfa distinto de 0 y alfa distinto de 2, y que el determinante de ese sub 3, suponte que te queda un polinomio de grado 3, es distinto de 0 al que le calculas las raíces con el modo EQN 4. Y suponte que las raíces son alfa 1, alfa 2, alfa 3, pues para todo alfa distinto de alfa 1, alfa distinto de alfa 2 y alfa distinto de alfa 3,
el determinante de sub 3 es distinto de 0. Por lo tanto, como se tienen que cumplir todas las condiciones, A factoriza LU para todo alfa que no sea, que no pertenezca al conjunto 0, 2, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. ¿Entendido? Entendido. Y lo que te decía, el ejercicio 6.5, apartado A, es, oye, ¿y qué pasa si en la U permito que haya ceros? El ejercicio 6.5 dice, intenta factorizar esta matriz, esta. Pues fíjate, para la primera de ellas, que tienes en la 49b en la parte de abajo, esa de ahí, 49b, 49b en la parte de abajo. Lo que haces es plantear las ecuaciones. Pones la L con unos en la diagonal, la U sería esta de aquí, y ahora utilizo esta información, utilizo esta. Utilizo significa que para utilizar la información de la posición 1, 1, hago primera fila por primera columna de U. Primera fila de L por primera columna de U. Para la posición 1, 2 es primera fila de L por segunda columna de U. Pues entonces respectivamente me queda 0 y 1 aquí y aquí. Pues ya me dirás tú, cuando utilices la posición 2, 1, segunda fila de L por primera columna de U, como 2, 1 por algo que es 0, te puede quedar 1. Imposible, ¿lo ves? Porque como R1, 1 era 0, no hay factorización LU. Sin embargo, si la matriz fuera esta, 0, 0, 0, 1, este y este, pues lo mismo que hemos comentado antes, ahora son 0 y 0, pero al hacer segunda fila por primera columna para igualarlo a este 0, me queda que 0 por algo, que algo por 0 igual a 0, este algo puede ser cualquier número real. Es decir, concluyo que hay infinitas factorizaciones LU. ¿Lo ves? Pero claro, porque ya en los U's he permitido que haya ceros en la diagonal. Ya sabía yo que esta matriz y esta no iban a ser factorizables LU con diagonal no nula, porque el determinante primero no es distinto de 0 y este tampoco es distinto de 0. ¿Vale? Vale. Oye, ¿y cuál es la conexión que hay con la eliminación gaussiana? La conexión esta de aquí, pues es la siguiente. Vamos a ponerlo aquí. Conexión con la eliminación gaussiana, sin permutar filas. Pues fíjate, la matriz A original que tenías la has premultiplicado por F21, M21 y por F31, M31 para que te quede ceros debajo de la diagonal principal, ¿sí? Y después multiplicamos por F32, M32 para hacer un 0 tal que aquí. Y ya era de la forma U. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Esta matriz, ¿te acuerdas el primer día cómo nos quedó? Esa era la matriz que metimos en la variable C de la calculadora y funcionó, ¿te acuerdas? Aquí pusimos M21, aquí pusimos M31. Y esta es la 111M32. Pues si a este le llamo matriz M2 y a la otra matriz M1, ¿existirá la inversa de M2 por M1? Pues digo porque en caso de que Pablo, exista, una pregunta. dime. ¿El determinante sería distinto de 0? El determinante de De, las que hemos calculado. no, de esa matriz la última que acaba de decir, para que exista una la inversa.
Eso es, tiene que tener determinante distinto de 0, si no, no existiría inversa. Pero suponte que existe, ahora vemos si existe o no, el M2 por M1 menos 1 por M2 por M1 y por A, me quedaría M2 por M1 menos 1 y por la U, ¿no? Sí. Y como todo esto es la matriz de identidad, pues me queda que A lo he escrito de esta manera. ¿Sí? Sí. Ahora, lo que te decía, si existe la inversa esta, tiene que ser como la inversa de un producto es el producto de las inversas en el orden inverso, existirá esta inversa si existen estas inversas. Pues esas matrices tienen inversa y se calculan muy fácil. Fíjate, en la 47A tienes que la inversa de esta es la misma, pero poniendo signos menos, cambiando el signo a los multiplicadores. ¿Lo ves? Luego esas inversas existen. Y a que no sabes qué queda cuando multiplicas Pero M2. cuando se quedan factorizado de la LU, ¿no? Entonces, Claro, tengo que cambiarle el signo a cada determinante. a los multiplicadores. Pero fíjate, cuando tú multiplicas M1 menos 1 por M2 menos 1, fíjate lo que te queda. Anda, una matriz de la forma L, donde en las posiciones estas de aquí están los opuestos de los multiplicadores, ¿lo ves? Luego, entonces, lo que hemos visto es que la inversa de M2 por M1 existe y es de la forma L. Luego, entonces, esta la puedo construir, si he tenido la precaución de ir guardando los multiplicadores, esta L la construyo poniendo los multiplicadores en su sitio y cambiándolos de signo. ¡Joder, fenomenal! Claro, pero porque no ha habido que permutar filas. Ahora, ¿y si hubiera que permutar filas? Pues si tienes que permutar filas, te tienes que esperar 5 minutillos porque es lo que se ve justo después del descansillo. Que será, hemos dicho, son y 46. Hay 52, seguimos. ¿Vale? Perfecto. Venga, pues vamos a parar 5 minutillos y ahora continuamos. ¿Bien? Venga, pues hasta ahora.